poder y hemos visto su toque en el nombre del Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pies. Predicar la palabra es un desafío y yo quiero que tú hoy me acompañes en oración. Es un desafío porque trabajar en las manos del alfarero y trabajar en las manos de Dios, Él te moldea y te golpea. Y esta palabra a mí me ardió en el corazón. No me ha dejado el Espíritu Santo estar tranquila. Y recordar lo que le acabo de decir de los 10 años. Cuando tú eres determinada y elegida, Dios tiene tu respaldo. Y yo quiero que ese mismo Espíritu que me estuvo hablando todos estos días nos hable hoy aquí. Amén. Nos visite aquí. Que sea Él el que hable. Que solamente sea un instrumento, las palabras, las cosas que yo traigo. Pero que sea el Espíritu Santo que deposite su palabra en el corazón. Señor, aquí están hombres y mujeres, niños, Padre, jóvenes, Padre. Han estado aquí, Señor, generaciones, Padre, siéndote fiel, siéndote obediente, Padre. Señor, a cosas, mi Dios, que quizás no lo tenemos tan claros, Padre. Pero tu palabra ha sido buena. Señor, si tu Espíritu Santo, mi Dios, no me acompaña, yo no podré, Señor, transmitir lo que tu corazón, Jesús, me ha hablado. Señor Jesús, sabemos que somos elegidos. Sabemos que somos escogidos por ti. Sabemos, Padre, de que tú tienes propósitos y tú tienes destino para mí y para ti. Señor Jesús, sabemos eso, mi Dios, pero las circunstancias, Señor, las adversidades, Señor, todas las aflicciones, Padre, quizás vienen ante el cristiano, mi Dios, y los hacen desfallecer, lo hacen desvanecerse, pero tu palabra viene hoy, mi Dios, hoy como refugio. Tu palabra viene hoy como un instrumento de gloria para mi familia, para mi vida, para todo, en el nombre del Señor. Y a Él te damos gloria y a Él te damos honra. Espíritu de Dios, manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder, Jesús. Manifiéstate en las finanzas, Padre. Manifiéstate, Señor, en este mes de diciembre, Señor. Manifiéstate en las enfermedades, Padre. Señor Jesús, manifiéstate, Padre, en el pueblo que se encuentra enfermo, mi Dios, que se encuentra en cama, Padre, Señor, y no pueden venir, Señor Jesús. Manifiéstate en el nombre del Señor. Y ahí le damos un aplauso y una gloria a Dios. Diga, gloria a Dios, porque nos tiene aquí y nos tiene de pies. Amén. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Como dije, siempre es una oportunidad, siempre es un reto predicar la palabra del Señor. Siempre es como quien dice, un empujón que el Señor me dice, dale. Y yo, como obediente, le digo, sí, Señor, así lo haré. Porque es para su gloria y es para su poder y es para su manifestación. En el nombre del Señor. Y yo escogí ese tema, Dios te eligió. Díselo al que tienes al lado, Dios te eligió. Dios te eligió. Y mire qué linda imagen que encontré. Un piececito de un bebé con unas manos. Y así está tu vida con Dios. A pesar de que tú eres mayor y ya no eres bebé, Él todavía te cuida. Amén. Él todavía te cuida, sí. Te tiene en sus manos. Y Él sabe lo frágil, Él sabe lo débil que eres,
pero también sabe lo poderoso, lo guerrero, ¿verdad?, que hay en cada uno de nosotros. Y Dios te eligió en el nombre del Señor. Voy a invitar a que busquen Jeremías 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? En forma de pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. El versículo 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Estamos hablando aquí de un joven que solamente en su momento que fue intervenido por Dios, tenía tan solo 17 años. Un joven tímido, un joven quizás sensible, en la que Dios lo estaba llamando de la oscuridad que se encontraba la nación a que él fuera el profeta que él iba a usar. Y yo cuando veía esta figura de Jeremías, es la figura que el Señor hoy quiere en nosotros. Nos llama y nos elige para un propósito y un destino directo. En ese momento donde Dios marcó y llamó la vida del profeta Jeremías, es el momento en la que tú conociste también al Señor. Fue el momento cuando Dios se te presentó a vivo y color. Fue el momento cuando tú viste ese primer amor y tú dices, wow, Dios, lo que tú es maravilloso, yo lo necesito. Y Dios dice, venga entonces. En la vida de Jeremías existió muchas cosas, y una de las cosas que podemos marcar como características de Jeremías era una persona guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice que Jehová le dijo, bien has visto. O sea que lo que él había visto era correcto, era directo lo que el Señor quería decir en ese momento. Y una de las cosas que el Señor quería designarle a Jeremías era de que él estuviera la palabra, ponerla en obra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ponerla en obra? Y voy a ir desarrollando un poquito para que puedan entender lo que quiero transmitir. Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? Hoy el Señor nos dice, ¿qué ves, Joana? Usted tiene que situarse en la vida espiritual. Este personaje emite mucho al Espíritu Santo, es guiado mucho al Espíritu Santo. Es un profeta que aún cuando tenía 17 años Dios los llama. Pero es un profeta que Dios los llama desde el vientre. Y lo vamos a ver. O sea, es algo que ya Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí. Solo que a los 17 años se hace realidad. Yo no sé a qué edad tú tuviste ese encuentro con el Señor. Y tú dirás, yo tenía 15, yo tenía 20, yo tenía 30, o es ahorita.
pues no importa el año o la época en la que Dios te llamó. Es la misma indicación que Dios hoy nos llama. Es la misma asignación que Dios nos llama hoy. ¿Por qué? Porque es la misma dirección. ¿Cuántos saben que lo que Dios quiere es ganar almas para Él? ¿Cuántos saben que lo que Dios quiere es que nosotros proclamemos el Evangelio? ¿Cuántos saben que lo que Dios quiere es ganar almas para Él, verdad? Y Él te va a usar a ti. Y el profeta así lo estaba designando. El profeta le estaban marcando un ministerio en la vida de él profético. En la vida de Israel, como se encontraba este pueblo, necesitaba a alguien que se levantara como él lo hizo. Amén. Quizás en tu ciudad, quizás en tu familia, quizás en tu trabajo, quizás en medio de tu andar, necesita Dios que tú te levantes, como lo hizo con Jeremías. Que tú te levantes y tú le obedezcas a lo que ya Él ha puesto en su corazón. ¿Y por qué yo lo digo? Porque cuando vemos el trabajo y la ejecución de la iglesia, por ejemplo, cuando estábamos hablando aquí de los abanicos, nosotros estamos moviendo la rueda hacia los abanicos. Nosotros estamos abriendo una obra allí y usted dice: no veo nada, no hay nada. Pero Dios sí está haciendo su obra. Dios está usando a los que llaman. Y hoy es los abanicos. Pero yo siempre he dicho que hay mucha jeva en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Amén. Hay mucho lugar, hay mucha tierra por conquistar. Y Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú te levantes y tú digas: yo lo voy a hacer. Jeremías dice la palabra que dijo en el versículo 6, dice: ay, ay, Señor Jehová. Ese ay, ay, Señor Jehová. He aquí que yo no sé hablar porque soy niño. Es nuestra queja. Es nuestro decir: ay, no, yo no, Señor. Dame todo lo demás, pero eso no. Yo hago esto y lo otro, pero eso no. Y fíjate, si el Señor a ti te lo ha dicho que lo hagas, hazlo. Hazlo, porque es lo que Él quiere, lo que tiene designado para ti. Es difícil obedecer a Dios cuando tú estás pequeño, como en el caso de él. Tú dices: yo no tengo conocimiento, yo no tengo. Pero dime, si nosotros no podemos ver en la palabra lo que Jeremías, en todos los versículos, en todos los capítulos, y aún al final, cómo Dios respaldó su camino y cómo respaldó su palabra. Y una de las cosas que Dios quería marcar en la vida de Jeremías era, el número 1, era apresurar. Ok, apresurar. Yo traje dos ejemplos de palabras. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a veces hay que escudriñarla, porque uno no la puede entender muy rápido. Y cuando yo vi esa palabra, apresurar su palabra, yo digo: Señor, apresurar su palabra, ¿cómo? En el diccionario Strong, la palabra en hebreo significa, que es la primera, es shakat. ¿Cómo se menciona eso? Shakat, así con un acento de hebreo. Esa palabra significa vigilante. Esa palabra significa despierto. Esa palabra significa apresurado, anticipado, insomne, alerta a la expectativa,
estar pendiente, estar vigilante. Eso es lo que significa la palabra apresurar la palabra. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque cuando él dice que él lo que veía era un árbol de almendro, dice la palabra también en hebreo que el almendro es el árbol que florece temprano. O sea, es el árbol que florece en épocas de enero, febrero, marzo, abril, en las épocas primeras del año. ¿Qué significa todo esto? Significa que como Dios quería llamar a Jeremías, Él dice: actualízate en la palabra. Nosotros necesitamos actualizarnos en la palabra. Nosotros conocemos la palabra, leemos la palabra, nos gusta la palabra, pero entender la palabra significa que tú vas a estar listo para cuando Dios te llame y tú la vas a usar. Amén. Y entonces eso es lo que significa. Dios quería que Jeremías se actualizara en la palabra. Y dice que la palabra era apresurada, o sea que estaba vigilante. La palabra me habla del Espíritu Santo. La palabra me habla del toque que Él emane. Tú puedes estar en un lugar enfermo, en una habitación con enfermos, y tú puedes llegar y orar por esa persona, y cuando tú declaras la palabra, de verdad que tú crees que así será, ¿verdad? Porque la palabra está así. La palabra está lista para que tú la agarres, lista para que tú te apropies de la palabra. Y por eso que hay que escudriñarla, por eso que hay que entenderla, por eso que no podemos pasarla por encima. Esto del llamado a Jeremías es un poquito más de las cosas religiosas que nosotros vemos a nivel del mundo, que cumplen misas, que cumplen: ya yo fui a misa, ya yo fui y cumplí. El Jeremías lo que necesitaba era dirección, de actualizarse en la palabra. El Señor quiere que Generación Vida Abundante, que tú te actualices en la palabra. Porque Él puede llamarte de una vez. Él puede llamarte así enseguida. Y tú dices: ay, no, yo estoy muy niño. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Él nos va a dar expansión. Él nos va a dar territorio. Él nos va a dar lugar para predicar. Todavía tenemos un lugar aquí en diciembre que vamos a cantar villancicos. ¿Usted cree que ahí no le vamos a orar a alguien? ¿Eso qué es? Es que Dios está entregando territorios. Y dice la palabra que nosotros tenemos que estar actualizados. Amén. Cuando vemos en el capítulo aquí, el versículo 11 y el versículo 12 que leímos, vemos entonces el número 2, que era lo que estaba sucediendo con Jeremías, porque yo tengo que mostrarle qué estaba sucediendo aquí para entonces aplicarlo a mi vida. Y dice la palabra que también Dios estaba aquí apropiando a Jeremías para que él se actualizara en el contexto histórico que se encontraba Israel. Él necesitaba llevar a Jeremías: mira lo que está sucediendo allí. Y es lo que el Señor quiere con nosotros. Hoy hay una nación allá en los abanicos, que yo le digo que lo hemos visto a lo largo de los martes que vamos. Ninguna alma baja, fuerte. Este martes bajaron como 4
Dele un aplauso a Dios. Y cuando yo veía a esas señoras bajar, yo decía, Dios, tú estás sobrando. Y luego cuando terminamos todo, que se nos acerca la persona que nos está apoyando allí en la dirección, que es Marlene, la joven que yo traje y nos está ayudando allí. Ella no nos puede ayudar en full porque ella trabaja en un almacén, sale a las 8:30 todos los días. Pero ella nos ayuda, como quien dice, durante la semana, vayan los martes, y como son vecinos, ella nos ayuda en eso. Y ella me decía, Joana, aquí hay brujas. Esto no es fácil. Y yo se los dije a ustedes desde el día 1. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos porque cuando tuvimos nuestro evangelismo, vimos que la gloria del Señor se movió, pero también fue difícil. Imagínense, nosotros estábamos allá sábado y domingo. Pero una de las cosas que me marca, que me dice, pero ustedes sigan, porque aquí, ¿quién vence? ¿El enemigo o ustedes? ¿O Cristo? Y nosotros somos Cristo es quien vence. Y no importa el escenario que tú te encuentres. Va a haber ocasiones y contextos en tu vida que van a ser difíciles. Tú dices, pero es difícil que le entre la palabra. Yo le digo, yo le marco, yo le indico. Y no ves nada, pero tú hazlo. Porque el contexto que se encontraba, histórico, que se encontraba Jeremías, era difícil. Dios lo estaba llamando a que él proclamara el evangelio porque iba a haber una destrucción en Babilonia. Iba a haber una muerte. Iba a haber personas que iban a morir. Y él le dijo, Jeremías, hazlo tú, porque yo te escogí. Hazlo tú. Tú no sabes. Y cuando yo veo estas cosas, tú no sabes si va a llegar un día en la que no nos van a dejar ni pasar por los corredores. Tú no sabes cómo el mundo puede dar tantas vueltas y nos impiden llegar. Entonces tú vas a anhelar, ay, yo iba para allá. Yo hubiera querido ir para allá. Aprovecha el tiempo. Aprovecha lo que Dios te dice que hagas hoy. Aprovéchalo. Amén. Aprovéchalo. Porque el Señor quiere que tú lo hagas. Él quiere que tú lo cumplas. Él quiere que tú hagas eso porque Él te ha designado para eso. En el nombre del Señor. Y había muchos invasores en ese pueblo. Estaba el pueblo de Judá en medio de todo eso. Político. Hoy nos vemos sumergidos en la política, hoy nos vemos sumergidos en la economía. En fin, no sé cuál es el escenario en la que Dios te mueve, pero es difícil. Pero aún así difícil, Dios te dice, levántate. Tú lo puedes hacer, Raúl. Ah, no, que allá en Pacora no hay nadie. Eres tú el que Dios escogió. Ahí está la pareja, no, que en automotor. Eres tú lo que Dios escogió. Ahí está Viana en el crisol. No, no hay nadie. Eres tú la que Dios va a levantar allá en el crisol. Y así Dios nos va a llamar. Así Dios nos va a ir dando dirección. Así Dios nos va a ir dando el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos solamente aquí escuchando lo que Dios quiere. Dime, Dios, dime, Espíritu Santo, ¿dónde vamos? Por eso es que usted ve ahora mismo que el ministerio pastoral no está. Usted dice, ¿pero por qué? Porque tienen deseos de proclamar el evangelio. Porque tienen tantos deseos como tú y como yo, de que Dios nos use. Ellos están en montañas, ellos están en lugares. El pastor predicando en una caravana, díganme.
Es porque Dios usa al hombre y a la mujer, cual sea, para que su gloria y su nombre se glorifique. Y si Él tiene que usarte a ti y llevarte a Argentina y llevarte a Uruguay, no sé dónde te va a llevar, pero si Él quiere, Él lo va a hacer. Amén. Para que tú proclames el evangelio. ¿Por qué? Porque tú vas a ser obediente. Y de eso se trata el llamado de Jeremías, el llamado de este profeta. Una de las cosas que también podemos ver en la vida de Jeremías es que Dios lo estaba llamando como profeta de las naciones y reinos. Y ahí me acompaña en el versículo 10. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Amén. Mira que te he puesto. Mira que te he puesto. Mira que te estoy dando esa asignación. La vida de Jeremías, me imagino que Jeremías el oído con el Espíritu Santo y decía, tenía el mismo Jehová ahí hablándole y tenía diciéndole, ¿estás tú seguro que soy yo? La propuesta que el Espíritu Santo, que Jehová de los ejércitos le estaba haciendo a él, es una profecía en la que yo creo que todos los hijos de Dios juegan ese papel. Porque dice la palabra ahí mismo, que dice que ¿para qué? Para arrancar y para destruir. ¿Cuántos se han levantado aquí contra cualquier pecado, con cualquier cosa que se ha levantado y tú dices, hasta aquí lo corto en mi familia? Tú estás arrancando, tú estás destruyendo planes del enemigo. Y eso lo estaba haciendo Jeremías. Las palabras del Señor dice, para arruinar y para derribar. Esto es espiritual, iglesia. Lo que Jeremías iba a hacer en ese lugar, iba a determinar juicio. Y tenía que destruirlo. Y es muy doloroso cuando tú le dices a alguien, deja ese pecado, deja ese vicio. Esa gente que tiene vicios, si tú lo ves y tú dices, deja eso, y no lo pueden dejar, no lo dejan, y después usted lo encuentra muerto y tú dices, ay, qué pena, nunca pudo dejarlo. Nunca pudo dejar el pecado. Porque a veces va a pasar así. Va a venir la palabra a la vida de la persona, pero la persona nunca lo escuchó. Que eso fue lo que pasó con el pueblo de Babilonia. No escucharon a Jeremías. Y dice la palabra que para destruir todo eso, pero también dice para edificar y para plantar. ¿Cuántos quieren edificar aquí y plantar cosas nuevas? Te toca destruir espiritualmente cosas. No, que eso lo hace solamente el liderazgo. No, que eso no es conmigo. Sí, eso lo puedes hacer tú. Tu casa, dice la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces te toca a ti tomar autoridad, y si tienes que arrancar y destruir cualquier pecado, cualquier cizaña, cualquier cosa que no sea de Dios, te toca a ti, porque tú eres la luz que tienes allí en ese lugar. Tú eres la luz que está en ese trabajo. La única que conocen como cristiana eres tú. Y te va a tocar decir, eso, ahí no me metan. Yo ahí no participo. ¿Por qué? Porque estamos para edificar y... Amén.
Y eso era lo que estaba haciendo la palabra y el llamado al profeta. Y luego viene entonces una pregunta. ¿Por qué se hace difícil ver las cosas de Dios como Él las ve? ¿Por qué no le creemos a Dios cuando Dios nos dice, te voy a usar, te escogí, tienes ese talento, tienes ese don, tienes eso que solamente lo tienes tú? ¿Por qué no le creemos? A veces porque no le creemos a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Viene una angustia en la persona. Y algo se gesta en la persona que la persona dice, no, eso me lo profetizaron. Eso me oraron por mí, pero eso era emocional nada más. Esto no es emocional, iglesia. Tú estás aquí ahorita mismo porque tu corazón ha designado apartar estas horas para Dios. Esto no es emocional. Esto tampoco es obligatorio. Usted no marcó en ninguna iglesia, marcó una tarjeta que dijo, yo vine, como en los trabajos. Tampoco. Como quien dice el ganchito en el calendario, fui a la iglesia. No. Esto que vemos en la vida de Jeremías fue un mandato que dice la palabra, dice, antes que te formase en el vientre te escogí. Te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Por eso que cuando él a los 17, Dios lo estremece, él queda, yo lo hago, Señor. Yo fui designado para eso. Yo pagaré el precio por ti. Eso es más allá de la religión, iglesia. Eso es más allá del compromiso. Es una designación que tú dices, yo sirvo porque Dios me escogió. No había nadie que creyera en mí, pero Él desde que yo estaba en la barriga de mi mamá tenía ese destino. Y me duró tantos años por conocerlo, pero hoy Él ya me rescató y ya Él me tiene aquí sirviéndole. Y dice la palabra, y aquí estoy, como dice, heme aquí, envíame a mí. Es glorioso, porque ¿quién daba un real por ti? Nadie, por mí nadie. Y no es que ustedes lo dan, sino Dios. Dios dijo, Joana lo puede hacer. Y cuando Dios me llamó, fue una electricidad que pasó en mi vida. Yo estaba en Honduras acompañando a mi esposo. Y Dios me dice, no, venga. No, yo soy la esposa. No, venga, usted también. Ahora, eso no me lo mandaron, eso no me lo impusieron. Yo le creí a Dios, pero en mi corazón Él sabía que yo le amaba y que yo le iba a servir, cosa que yo no sabía. Cuando mi mamá me llevó a la iglesia, yo estaba en la barriga. O sea que yo nací en las bancas, yo dormí en las bancas de la iglesia. Como está ahí tan chiquito, pero yo me imagino a mi mamá orando por mí, diciendo que tenga un buen esposo. Señor, úsala. ¿Usted no ora así por sus hijos? Señor, llévala hasta las naciones. Yo me imagino a mi mamá orando así. Esa es mi mamá.
Ahora, cuánto el Señor, que me ama, que conoce lo único, lo último chiquitito que tengo, el defecto más pequeño o más grande, Él lo conoce. Él te conoce, el lunar ese que nadie lo ha visto, Él lo conoce. Él conoce lo que te duele ahí, que tú no le has dicho a nadie, pero te duele. Él lo conoce, porque Él te escogió, Él te eligió. Y Él no te eligió para nada, Él te eligió con un propósito, con un destino, con algo que tú vas a marcar de hoy en adelante, que tú no vas a dejar que las adversidades, que las cosas que pasen en medio de ti, que son reales, te pongan como obstáculo para ese cumplimiento. En el nombre del Señor. Mucha gente, como dice, no le creen al Señor y dicen: yo no me voy a involucrar en eso, yo la verdad no quiero compromiso. Esos son excusas. Jeremías lo dijo: yo soy un niño porque no sé ni hablar. Decirle al Señor qué es lo que uno piensa no es malo. Jeremías se lo dijo. Decirle al Señor, quizás: Señor, yo en eso no puedo. Eso no es malo. Pero nosotros debemos asumir los riesgos cuando Dios te llama. Amén. ¿Cuántos sufren riesgo cuando compran un carro? ¿Qué te dice la agencia? El mejor. ¿Y qué sucede? Algo salió mal. Yo recuerdo, no sé si era una amiga nuestra, Ruby, cuando tenía un carro celestito antes del grande. Ella decía: desde que lo compré, Joana, ese carro venía así de agencia. ¿Ella lo sabía? No. Igual pasa cuando compras una casa. ¿Qué te dice la promotora? No va a haber agua, luz, Y nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en una de esas barriadas donde no habían esas cosas y te dijeron: el agua no te va a faltar. Y cuando llegamos con maleta, no hay agua. Riesgos. En el ministerio va a haber riesgo. Pero no eres tú quien tienes que poner ese balance, como quien dice: por el riesgo no lo hago. Esas personas no pueden y no asumen eso por los riesgos. También no asumen la responsabilidad de comprometerse o de creer lo que Dios le ha dicho. ¿Por qué? Porque tienen temores y porque tienen fracasos. Y lo asocian al ministerio. Y dicen: por esos temores, por esos fracasos, yo no voy a seguir. Pero ¿cuántos saben que el Dios de mis fracasos, el Dios de mis temores me llamó? Amén. El Dios que conoce qué es lo que yo temo, Él me llamó. Y Él está aquí llamándote, iglesia. Él está aquí llamándote, joven, niño, adulto. Él está aquí llamando, siempre llama, porque siempre va a necesitar de ti, va a necesitar de mí para que se cumpla su palabra. Y en medio de esas inseguridades que quizás tú vives,
que yo vivo, esos quebrantos que llegan en momentos en los que tú dices, ay, ¿cómo yo voy a salir de esta? Dios se hace glorificado, y en eso yo he visto la mano del Señor, en la que Él me ha levantado y Él me ha dicho, tú puedes nuevamente, Johanna. Es duro, le digo yo, Señor, tú puedes. ¿Cuántos el Señor le ha dicho eso? No veo nada, Padre. Y el Señor me decía, ¿qué ves, Johanna? Y yo digo, tus promesas en esta iglesia es lo que yo veo. ¿Qué ves, Yaheiri? ¿Qué ves, David? Christopher, ¿qué ves? Es la pregunta que salta aquí en la vida de Jeremías. ¿Qué ves tú para impedir ese trabajo? Una decisión divina. ¿Me pasa el siguiente flyer, por favor? Cuando nosotros vemos todas estas incertidumbres, estos temores, estas dudas, estas cosas que en el camino del evangelio producen piedras y producen obstáculos, nosotros solamente necesitamos aceptar que estamos sostenidas por Él. Él ha sostenido esta iglesia. Él ha sostenido tu vida. Tú tienes ministerio, Él ha sostenido tu ministerio. Tú tienes talento, Él ha sostenido ese talento. Tú tienes ese don que solamente lo tienes tú, es porque Él ha sostenido tu vida. Y una de las asignaciones que podemos ver en la vida de Él es el versículo que me marcó en esta predicación. Y es el versículo 9, que yo quiero que tú lo resaltes, porque va a ayudarte a ti en momentos en los que tú dices, yo no puedo más, o yo no sé qué hacer. Dice que la palabra del Señor que dijo, y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No existe ninguna barrera contra tú y Dios. Él solamente necesita un corazón dispuesto, un corazón que sea moldeado para su propósito, un corazón frágil como estés tú, un corazón que yo me la imagino cuando somos unas guerreras, somos valientes. Como tengas el corazón, Él viene hoy a decirte que Él extiende tu mano. Yo quiero que tú te pongas la mano aquí en tu boca y hagamos una oración, porque todo lo que sale de esta boca va a ser dirigido por Él. Señor Jesús, como lo hiciste con Jeremías, Padre, esa asignación divina, mi Dios, donde le dijiste, mi Dios, que no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Señor Jesús, esa asignación que le has dado a Yaheiri, esa asignación que le has dado, Señor, al pastor, esa asignación que le has dado, Señor, a Michelle, a Arlene, a Maylin, esa asignación que le has dado a Zenia,
a Marcelo, Padre. Dice tu palabra, Señor Jesús, que eres tú quien la llenarás. Esa boca, Jesús, que quizás hoy no tiene conocimiento, quizás no tiene, Señor Jesús, algún plan, algo, mi Dios, pero ya tú lo designaste. Señor Jesús, llénalo en esta mañana. Llénalo en esta mañana. Llénalo, Señor, en mis hijos. Llénalo, Señor, en mi hijo, bebé. En el anciano, Padre, que ya no puede moverse, pero está, Señor, en cama. Señor Jesús, usa tus palabras en mi boca. Y esto es poderoso, amén. Esto es poderoso. Dele un aplauso al Señor. Esto es poderoso, porque lo que el Señor te está asignando es directamente de Dios a ti, más nadie. Ahí no hay nadie que se intervenga. Ahí no hay nada. Es Dios conmigo, como lo hizo con Jeremías. Y el versículo siguiente es: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciera te santifiqué. Te di profeta a las naciones. Te conocí. Él conoce de ti. Te santifiqué. Él en ti ha derramado el Espíritu Santo y te limpia y te santifica. Y te di. ¿Cuántos Dios le ha dado algo que hacer en la obra de Dios? Dios ha ordenado futuro, proyectos, planes para Panamá. Y Él quiere que tú y yo tomemos las calles de Panamá y proclamemos su evangelio. Él quiere que tú y yo vayamos a los pueblos a llevar el evangelio. Él quiere que tú y yo abramos casas para que sea escuchada la palabra. Él quiere que tú y yo vayamos, si tenemos que viajar, viajaremos, si así Él lo permite. Pero aquí en Panamá hay territorio que Dios quiere que nosotros lo usemos. Y de eso yo me quiero afirmar. Dios tiene derecho de programación de vida. Él te da una programación de vida. Cuando Él te llama, Él ya da una programación. Y ahí yo puedo ver cómo hoy Dios cumple los 10 años de Generación Vida Abundante. Propósitos que están ahí marcados, que te toca a ti pasarlo a la generación que sigue. Amén. Porque quizás no vamos a ser nosotros, sino la siguiente generación y generación y generación. Pero tú tienes que hacer el trabajo hoy para que esa generación pueda recibir la palabra de Dios. Dios trabaja con el que Él desea, con el que tenga el corazón dispuesto. Él llama a todos, pero el que viene a Él, Él lo llena. Amén. Y Dios te eligió a ti. Dios eligió esta banda que no vemos, pero Dios la eligió. Dios eligió las coristas. Dios fue quien las escogió. Dios escogió los predicadores que pasan por aquí porque Dios los escogió. Amén.
¿Para qué? Para cumplir la programación, para cumplir la tarea, para cumplir eso, en el nombre del Señor. Y va a llegar un momento en la que pueblo, raza y nación se levantará. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá a buscar una iglesia. ¿Y qué va a pasar? Que eres tú, iglesia, la que Dios quiere que tú lleves la palabra hasta los confines de la tierra. Dios quiere eso, que lo hagamos nosotros. YouTube Music es una app de música hecha por YouTube. En el nombre Y es tu del compañera Señor. de música personal que te deja elegir Y yo el quiero ánimo que solamente mejor te sienta, para que puedas rockear mientras haces tus presentar un video, un corto video, sobre luego de que Jeremías, Dios le permitió que él predicara la palabra, igualmente hubo la destrucción. Y es lo que va a pasar aquí. Yo quiero pasarte un video corto nada más. Soy Frank González de Conceptos Financieros Crown. Esta película toma lugar en una crisis. Hace más de 2500 años, los judíos exiliados de Judá intentaban sobrevivir en Babilonia. Los falsos profetas les dijeron a los exiliados que no sirvieran al rey Nabucodonosor ni al pueblo, pero Dios utilizó a Jeremías para compartir un plan específico de supervivencia. Ellos ejercieron la fe e hicieron algo sin precedentes para ese momento de la historia. Sirvieron a sus captores. Siguiendo el plan de Dios, Él les dio esperanza y un futuro. Dios hará lo mismo por ti hoy. ¡Contemplen! Traeré a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los pondré contra esta tierra y la destruiré por completo. Se cumplió la palabra por medio del profeta. Esta es la palabra del Señor. No, no el templo de Dios. Después de esa destrucción, vemos a un Jeremías de 25 años después. Y yo me aferro al versículo que dice, 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. En la vida del cristiano es de valientes. Esa destrucción que vemos en la vida de Jeremías y en todo el largo libro, porque es un libro poderoso. Solamente vimos dos figuras, que creo que fue una nada más, el almendro. Luego él veía la olla hirviendo. El Señor hoy nos muestra que el fin está aquí a la puerta. El fin, la destrucción de este mundo está aquí mismo. Pero Él quiere que tú y yo nos levantemos a proclamar su palabra y decir que Cristo es el Salvador de los hombres y mujeres que necesitan a Cristo en su corazón.
para que no mueran. Él no pudo impedir, por más que él se esmeró por predicar las profecías que Dios le dijo. El Espíritu Santo todos los días, me imagino que le decía, ve a esa aldea, lugar, ve, y él cumplía. Pero a lo largo del capítulo de Jeremías, usted puede ver que Israel nunca le hizo caso. Que no nos pase eso a nosotros, amén. Que eso no nos pase a nosotros. La palabra del Señor está para mostrarnos y nosotros podamos edificar. Amén. En el nombre del Señor.